El tema que me corresponde es sanidades. Y bueno, Dios ha hecho muchas sanidades en este ministerio. Amén. ¿Cuántos podemos decir que hemos sido sanados? ¿Cuántos podemos decir que hemos sido, cambiados, transformados? Y el lema que me tocaba era sanidades. Yo tenía desde hace unos días un pensamiento, una palabra, pero la palabra de Dios es la misma y va unida en todo. Y bueno, este ministerio ha visto muchas sanidades, muchos milagros, muchos prodigios. Hablo del ministerio de Remar, de la Iglesia Cuerpo de Cristo. Y todas esas sanidades, todos esos milagros, cambios, ayudas que ha habido en nuestra vida, pues todas han sido gracias a Dios, a su intervención. Amén. Cuando alguien es sanado es porque tiene una enfermedad y se busca una medicina, un antídoto, un remedio. De toda la vida siempre se han intentado buscar remedios. Hay muchos avances en estos últimos tiempos. Avances, pues ayer iba hablando con una persona sobre el Alzheimer, porque me atañe a mí cerca, y veo estudios que son muy cercanos a poder curar esa enfermedad tan, en estos tiempos como otras tantas, tan grave. El cáncer ya es casi curable, lo estamos viendo cerca de nosotros, como hay muchos... El virus del SIDA también ha sido algo que se mantiene. No, antiguamente era una enfermedad de muerte. Hay enfermedades que llegan súbitas. Ayer me compartían un hermano que ha estado con nosotros y diagnosticaron un cáncer y en un mes marchó con el Señor. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que muchos de los que estamos aquí, o por lo menos yo, hemos sido sanados y hemos sido sanados por la sangre de Cristo. Yo digo que así hemos sido sanados, lo pone la palabra de Dios, hemos sido sanados por la autoridad y el poder de Dios. En el Evangelio de Lucas 9, versículo 1, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Amén. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los discípulos fueron revestidos del poder y de la autoridad de Dios. Ese poder y esa autoridad podía sanar enfermedades. Algo que la multitud iba a Jesús eran para poder ser sanados naturalmente de esas enfermedades que había antiguamente, como era la lepra, como eran enfermedades como era la sarna, que eran incurables y sobre todo eran rechazables a la sociedad. La sociedad rechazaba ese tipo de lacras y eran expulsados y eran marginados. No sé tú cómo te has sentido alguna vez, pero Jesús vino a ellos, Jesús se acercó a ellos y Jesús los sanaba por la palabra de Dios, los sanaba por la misericordia de Dios, por la compasión de Dios, los sanaba porque tenía poder, porque era Dios. Y a mí lo que el Señor me hablaba en estos días es el poder y la autoridad de Jesús, el poder y la autoridad de Dios. Que desde el Génesis, cuando Dios crea la tierra, la ordena, Él establece su gobierno, establece su teocracia, que ayer escuchamos y leíamos entre los pastores, ¿no? El gobierno que es de Dios, la ordenación de Dios. Las leyes, los mandamientos, el cómo hay que caminar, lo que es bueno y lo que es malo, lo que trae penalización, condena y lo que puede traer vida y vida en abundancia. Y esa autoridad y ese dominio y ese gobierno se lo dio a sus discípulos también. Aquellos que recibieron el Espíritu Santo, como estoy escuchando desde esta mañana, he escuchado a Ramón y se acercaba el sentir que traigo, ¿no? Que es de tener poder, dominio propio, de tener autoridad, para poder sanar enfermedades, para poder hacer milagros, para poder hacer lo que en este mundo quiere hacerlo, quiere acercarse a poder imitar, pero no puede hacerlo, porque el único que puede hacerlo es el Señor, es Dios. Él es el creador de todo, Él es el que formó todo.
Por lo tanto, Él lo estableció de tal manera que Él tiene el dominio de poder hacer y deshacer, destruir y volver a construir, de derribar cualquier fortaleza, pero volver a edificarla. Y eso lo estableció en sus discípulos, ¿no? Ese poder, esa autoridad que viene por la unción del Espíritu Santo. Y eso es lo que en estos días a mí el Señor me hablaba tanto, ¿no? De que Dios quiere seguir estableciendo su gobierno, su autoridad en la tierra, y cómo la ejecuta. Pues la ejecuta a través de sus escogidos, de sus hijos, a través de sus hombres, de sus mujeres también, pero hoy es día de reunión de hombres, de varones, y la palabra de Dios nos llama de que hemos de ser esa cabeza, ¿sí? Amén. Pero no porque somos hombres y tenemos algo entre que nos distingue, sino porque tenemos que estar acogidos a ese orden, a esa autoridad que viene de parte del Señor. Amén. Sobre autoridad sobre todos los demonios. Tenemos una lucha y esa lucha es contra demonios. Satanás se rebeló como ángel, se rebeló a la autoridad de Dios, al gobierno de Dios. Quiso ser más que Dios. Quiso montar y montó su dominio, su gobierno, que es el gobierno de las tinieblas. Estaba leyendo esta mañana sobre los ejércitos de Satanás. Los nombres que no me los memorizaba porque ni quiero nombrarlos, solamente reprenderlos en el nombre de Jesús. Pero había tantos nombres de demonios, tantas legiones de demonios que hay en este mundo, que este mundo no conoce, que nosotros tampoco conocíamos. Cuando conocimos la verdad, conocimos también lo que es la luz y las tinieblas. Muchos hemos tenido enfermedades en nuestra vida y hemos pensado que era por un causante de, pues una mala vida, una mala junta, una derivación genética, una mala suerte incluso. Pero aquellos que conocemos al Señor y hemos recibido a Dios en nuestra vida nos ha abierto el entendimiento y nos damos cuenta de que hay otro gobierno y es el gobierno de la oscuridad, el cual quiere romper y destruir lo que es ese orden precioso, el orden de Dios, la creación de Dios. Ese orden que en estos tiempos también se está cambiando en nuevos nombres como el nuevo orden mundial, amén, que está totalmente establecido por la hueste del diablo, por la oscuridad, que no cuentan con Dios. Y ese orden que era de Dios era un orden, no digo bello, sino un orden bueno, establecido. En aquellos tiempos, en el principio, los hombres tenían una longevidad de vida casi hasta los 300 años. No había enfermedades. Estaban en esa comunión de temor a Dios, de reconocer a Dios, de que sobre toda la soberanía está la soberanía de Dios, la autoridad. Y ese somos nosotros, el pueblo de Dios, los que hemos conocido y entendemos que la autoridad viene de lo alto, viene del Señor, viene del Espíritu Santo. Pero hay una lucha que es un poco lo que hoy quiero un poco transmitir, y es que tenemos una lucha contra demonios, los cuales pues derivan en enfermedades naturales. Yo creo y tengo certeza de que la gran parte de las enfermedades que tenemos naturales vienen precedidas por las enfermedades espirituales, sobre todo por el abandono de la unción de Dios, de separarnos de Dios. Y cuando no tenemos autoridad de parte de Dios, donde se sujetan todos los demonios, donde podemos pisar serpientes, hollar escorpiones, pues entonces hay un gobierno que quiere dominarnos y a que muchos domina. Y ese es el gobierno de los demonios. Por eso Jesús dijo que Él le dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Amén. Hay un Salmo 147, versículo 15, que dice que, hay una versión que dice, Dios le da una orden a la tierra y ella obedece inmediatamente. En la Reina Valera dice que velozmente corre su palabra. Como una actuación, ¿no?, de que Dios da una orden y ella obedece inmediata, ¿no? Dios crea con su autoridad. Hay un orden en el mundo de nacimiento, de muerte. Hay un orden de creación, hay una autoridad que está por encima de las cosas. Esa autoridad que Dios dice cada día son nuevas las cosas, cada día Dios las establece. Ese orden que sigue teniendo trabas siempre, de que a veces la palabra no corre tan veloz, y sobre todo en el pueblo, en sus ungidos, en nosotros.
Aquel que es autoridad de Dios o representa una autoridad es porque está sujeto a Dios, porque recibe la autoridad del Señor, porque recibe el mensaje de Dios, recibe la orden, se puede decir, de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y la ejecutamos como hombres, allá en los ministerios donde estamos, en nuestras familias, en nuestros ministerios, en el ministerio de Remar, que casi todos somos de aquí, en nuestras iglesias como pastores. Y esa orden, esa autoridad corre velozmente y fluye y tiene eficacia y tiene autoridad. Amén. Vivimos tiempos donde la palabra no corre tanto y no obedece inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque quizás no se obra con la autoridad de Dios, con la potestad del Señor. Hay, como vuelvo a decir, unas trabas, ¿no?, que realmente hacen que eso sea aletargado, lento, y a veces que esa otra autoridad sea por encima de nosotros. ¿Sí? Amén. La autoridad fue delegada desde el principio a los hijos de Dios. Tenía unos apuntes. Fue delegada a la Iglesia. La Iglesia es el exponente no visible, natural, en la tierra. Una Iglesia gobernante, una Iglesia influyente, como antes decía Ramón, ¿no?, donde influye en su decisión. Esa luz que es encendida y cuando se enciende todo el mundo ve. Y vimos tiempos donde la Iglesia está opaca. Vimos unos tiempos, no digo donde hay una Iglesia en tinieblas, pero no es una Iglesia influyente. Es menguante, es pequeña, es una más, a veces es algo rutinario. Pero la Iglesia es el bastón que Dios nos da. El otro día estuve con Miguel en una reunión de un alcalde y me llamó la atención porque estuvimos sentados y bueno, Miguel no dejó de predicarle el Evangelio, de predicarle la palabra, pero este señor, este alcalde tenía, pues como todos tienen, un bastón puesto en la pared, el bastón de autoridad. Nosotros tenemos la autoridad del Espíritu Santo. Debemos de tener la autoridad que viene por la unción, que nos da ese poder. Vamos a recibir ahora unos congresos donde hablamos de las vírgenes sensatas, aquellas que tienen ese recipiente lleno del aceite del Señor, que es la unción. Los yugos se desataban a través de la unción del Espíritu Santo. Las enfermedades se sanaban antiguamente, hacía años, porque Dios obraba. Y yo tengo la fe de que sigue obrando el Señor, de que este ministerio no deja de ser. Muchos quieren que deje de ser este ministerio, que este ministerio se encuadre en un ministerio natural, en un ministerio, no sé cómo decirlo, sanitario, en un ministerio donde haya, pues no lo sé, las influencias de estos tiempos, psiquiatría, psicología, medicación. Pero este ministerio es un ministerio que es de Dios. Es un ministerio que es una locura para el que quiere estudiarnos. A veces cuando te preguntan por qué, cómo has sido sanado, cómo ha cambiado tu vida, y tú le dices, por la palabra de Dios, por el Señor, por una oración, por alguien que oró por mí. La gente nos llama locos. No lo entienden en estos tiempos. En unos tiempos donde quiero ir realmente, donde realmente no reconocen o no quieren reconocer la autoridad de Dios. No quieren reconocer realmente. Hay una oposición, hay una lucha, hay una batalla, hay una guerra, que es lo que quiero compartir. La que quiere realmente quitarle el gobierno a Dios, pero Dios está por encima de todo. El gobierno de Dios se va a establecer, sus profecías se van a cumplir, la palabra de Dios se va a cumplir hasta la última tilde, hasta el Apocalipsis, y aún quedan muchas profecías que yo muchas no las sé, porque no soy ningún maestro, yo soy un discípulo del Señor, pero se van a cumplir todas. No va a haber ninguna autoridad que quiera sobreponerse sobre ello. Amén. Porque por encima de todas las cosas está Dios. Y si este ministerio se enfría o este ministerio se humaniza o se naturaliza, pues Dios cogerá otro lugar. Dios empezará a llenar vasijas de aceite en otro sitio. Pero aún no ha cesado de fluir el aceite de la unción del Espíritu Santo, que tiene que estar sobre cada uno de los que estamos aquí. Hemos de ser lámparas encendidas con el aceite del Señor, con la autoridad de Dios. Yo antes estaba ahí atrás, en el fondo del todo, y decía, habemos 200 personas. Tú imagínate que somos 200 gobernantes, ahí donde vamos. 200 autoridades. No solamente en iglesia, ni en recintos cerrados, sino en hogares, en nuestras familias.
en nuestros ministerios, en nuestros trabajos naturales. Somos autoridad. No hay una autoridad superior a la autoridad de Dios. Y esa autoridad Dios te la ha dado a ti. Y yo decía, aquí hay más de 200 alcaldes. Hay más de 200 gobernantes. ¿Y qué influencia podríamos hacer? Si realmente, no digo que podríamos hacer, hacemos. Si estamos llenos de ese poder que es la unción de Dios, que Dios te la da. Y Dios nos la ha dado. Y como decía el hermano, a veces nuestras copas no rebosan, sino están escasas. Y no pueden estar ni un centímetro escasas, porque ese milímetro de escasez lo va a llenar, lo va a leudar pues, lo que es el humanismo y lo que es pues, la mentira, el engaño. Amén. Por lo tanto, a mí me habló el Señor también de la autoridad, de la mayordomía, ¿no? en el servicio. Hemos de ser autoridades, pero autoridades como en mayordomía ponía. Porque no somos dueños de nada. Somos siervos de Jesucristo de Dios. Somos servidores del Maestro. Aprendemos de Él, lo conocemos, Él nos unge, Él nos da su presencia. Jesús está con nosotros. Pero eso no nos hace que nosotros seamos dueños, que seamos los autores. Nosotros somos mayordomos. Y no me profundizaba mucho porque he empezado a mirar, pero que no nos olvidemos, ¿no? de la mayordomía que Dios nos da. Aquel que es mayordomo en lo que Dios le da es un privilegio. ¿Por qué? Pues porque está en contacto con la palabra de su Señor, con la dirección de su Señor. Dios nos habla, Dios nos transmite y nosotros ejecutamos. Algo parecido a que nosotros no somos la cabeza es Jesucristo. Nosotros podemos ser cabeza de nuestra familia, podemos ser autoridades sobre nuestras esposas, sobre nuestros hijos, que muchas de las veces, como hace poco le pregunté a un hermano y le dije, ¿a quién amas más? ¿A tu esposa o a Dios? Y me dijo, a mi esposa. Amar a Dios es tener a Dios como todo, como tu autoridad, como tu dirección, como tu guía, como tu vida. Pero si desvías en la autoridad, como muchas veces sucede y está sucediendo donde la mujer, y vimos tiempos de matriarcado, de que la mujer quiere romper ese orden que estoy compartiendo, que es de la autoridad y del gobierno de Dios, que cae de la cabeza hasta los pies y que viene precedido por Dios soberano y viene derramado sobre sus hijos, sobre sus varones, que somos nosotros. Pero no porque somos hombres, mandamos, sino porque tenemos la gracia, vuelvo a compartir, del Señor. Por lo tanto, Dios es el dueño, ¿no? Él es el administrador y nosotros tenemos pues esos poderes, esas habilidades que Dios nos da. Muchos de nosotros se nos ha dado la facilidad de tener apoderamiento, de poder firmar en algunas cosas, de poder abrir cuenta, de poder hacer aquello. Dios está por encima de ello. Dios nos quiere dar un apoderamiento espiritual para que todo lo que pidamos en su nombre Él lo haga. Y si el Señor nos dice que abramos esa puerta se va a abrir. Y si hay una puerta que tiene cerrojos y Dios nos dice que vayamos a abrirlo, la vamos a abrir en su nombre, en su poder, en su autoridad. Amén. Por lo tanto, no tenemos que bajar, ¿no? El pensar de que somos mayordomo y tenemos esa mayordomía que viene de parte del Señor, ¿sí? Hay un plan, ¿no? de quitar la autoridad que viene de parte de Dios. Eso está claro. Hay una estrategia, hay una batalla desde los principios. Desde que se revela Satanás, pues hay un complot de querer derribar a la autoridad de Dios. Jesús fue tentado. Jesús por 3 veces fue tentado y el diablo sabe por dónde tentarnos, por el hambre, por el poder, por la codicia, Y algo que leía en estos días es que Jesús le decía, escrito está, solamente a Dios adorarás y solamente a Dios servirás. Pero escrito está desde los principios que el gobierno es de Dios. Amén. No hay un gobierno superior. Hace pocos meses, y sabemos cómo está Europa y cómo está España sobre todo, uno de los ministros o portavoces del gobierno dijo, esto no lo cambia ni Dios. Pues se sentenció, se puso la horca como Amán al decir eso, porque tenemos que tener temor de Dios. Y vimos tiempos donde
por lo menos en Europa, lo que yo conozco, tanto cercano como lejano, autoridades naturales, autoridades que tienen influencia en la sociedad, tienen muy poco temor de Dios. Y la palabra de Dios dice que el que no es conmigo es contra mí. Y eso tenemos que tenerlo claro. El que no es conmigo es contra mí. El que no milita en las milicias del Señor, milita en las milicias del mundo y por lo tanto es nuestro enemigo. Es nuestro enemigo, lo tenemos que amar, tenemos que dar bien por mal, tenemos que orar por ellos, pero es nuestro enemigo. Porque no viene en contra de nosotros, no viene a, como el otro día, ayer compartíamos, no viene a matar la carne, que viene a matarla y nosotros una de las cosas que más tememos es morir a la carne. Ayer compartíamos sobre la historia de Esteban, cómo Esteban vio la gloria de Dios y aún así fue apedreado, fue lapidado y murió, pero vio la gloria de Dios. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de no pensar más en lo natural, de no afectarnos más el miedo natural de qué nos pueden hacer, sino tener más la fortaleza espiritual de cumplir la voluntad de Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, quien venga contra nosotros, mayor es el que está con nosotros. Y en Efesios 6, versículo 12 dice, y nos habla de la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿sí? Acabar firmes, firmes ante el mundo, firmes ante el diablo, de rodillas delante del Señor. Hemos experimentado que la mejor forma de defensa ante el enemigo es de rodillas delante de Dios. En humildad, reconociendo de que la batalla no es nuestra, sino la batalla de Dios. Reconociendo de que no vienen contra ti. No te lo tomes a plano personal. No te creas que eres el héroe o que somos los héroes. Vienen contra el gobierno de Dios. Vienen para romper o intentar aniquilar lo que no van a poder, que es, bueno, la obra de Dios, la creación. Y muchos dicen de que no, el mundo se destruirá dentro de 50 años, 60 o 10, va camino a ello, pero la palabra o la última palabra la tiene Dios. Él es el que va a confirmar cuándo ha de ser, no el hombre. Y hay muchas autoridades que quieren ser como Dios. Y todos aquellos reyes que han llegado a tener poder y a tener autoridad, casi todos han querido compararse a Dios, han querido coger extensiones, las guerras por avanzar, por conquistar reinos, pero no van a poder conquistar el reino de Dios. El reino de Dios y su justicia está dado para sus hijos, para la iglesia, para este ministerio. Este ministerio es un ministerio que ve la gloria de Dios a través de imponer, no imponer, sino de implantar, de buscar lo que es el reino de Dios y su justicia, la compasión por los necesitados, el amor por el más necesitado, la misericordia y sobre todo lo que hoy hemos compartido, los dones espirituales que deben de actuar a través de nosotros para poder hacer sanaciones, milagros, prodigios y poder avanzar en estos tiempos de tinieblas. Amén. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. No tenemos lucha contra nuestros enemigos que tienen nombres específicos y sabemos quiénes son. Detrás de ese uniforme está el diablo. Detrás de ese uniforme está la hueste de maldad, intentando querer destruir. Porque el enemigo sí, la zorra viene a comerse la viña que está en ciernes, a los más pequeños. Pero el diablo, Satanás, sabe que lo más valioso llegará a la cabeza, a sus pastores, a sus líderes, a cortar a la cabeza para que pueda caer la iglesia. Pero la cabeza no somos nosotros, la cabeza es Cristo. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Se me quedaba esta palabra que la he leído tantas veces. Los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Los gobernantes de este siglo están en tinieblas. Tenemos que orar por ellos para que Dios toque su corazón. Yo le decía a mis hermanos ayer, no podemos convencer al diablo. Al diablo no lo vas a convencer. No le vas a convencer, solamente lo vas a ahuyentar. Lo vas a reprender. Va a huir. Vas a ganar la batalla. Se levantará contra ti,
pero no lo vas a convencer con palabrería, ni con buena actitud, ni con... Como yo el otro día le decía a un hermano, el Señor nos ha dado poder y autoridad y dominio propio, pero no, a veces lo confundimos con la bonanza, con la buena educación, con la permisividad de ser buenos o que nos vean buenos. No, hemos de ser buenos con los que lo necesitan y los que reconocen, pero el diablo nunca te va a reconocer como bueno. El diablo te va a reconocer como su enemigo. Amén. Implantando pues esa teocracia que compartíamos, buscaba en el diccionario y decía que la teocracia es el país o el gobierno que gobierna creyendo en Dios o a través de su palabra. Y decía, ejemplos, Irán, Afganistán. Y yo decía, qué equivocados están. Nuestro gobierno principal es de Jehová, del Señor de los ejércitos. Amén. Por lo tanto, tenemos lucha contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, y la batalla entre el reino de Dios y de Satanás y del hombre mismo es en el campo de batalla, ¿no? Tenemos que tener y darnos cuenta de que ahora mismo los gobernantes de este mundo están muy alejados de Dios. Tanto están alejados de Dios que están cegados, que necesitamos orar por ellos, necesitamos ya no orar por ellos, sino tener la luz suficiente, ¿no?, de que pueda resplandecer el Señor en nuestra vida, pues con autoridad, para que puedan ser, vuelvo a compartirlo, ahuyentado lo que son las tinieblas cerca de nosotros. Hay muchos problemas que vienen a nuestra vida por falta de autoridad. Yo muchas veces le comparto a los chicos responsables, cuando hacemos reuniones, yo veo comunidades que no dejan de tener problemas. Problemas tenemos todos, ataques tenemos todos y ya lo sabemos, pero hay muchos que no salen de ellos. Y le digo, ¿sabes cuál es el problema que hay? El problema que hay eres tú, porque siendo cabeza tenías que estar ungido del Señor. Verás cómo se acabarían los problemas. El caso es que cuando mengua tu autoridad, cuando mengua tu luz, cuando mengua tu unción de parte de Dios, el enemigo se rebela contra ti. Y muchos de nosotros vemos que, como aquel que dice, se nos suben a las barbas porque no tenemos esa llenura del Espíritu Santo. No tenemos ese tiempo, como hace poco compartí con un hermano que cayó en tropiezo y decía, es que el ministerio me tiene absorbido. El ministerio te puede tener absorbido, pero tu comunión con Dios, tu relación con el Señor, el ponerte cada día delante de Dios, el ponerte la armadura, tener el tiempo para buscar cada parte de esa armadura para poder salir a la batalla, resistir al diablo y acabar el día en victoria, eso nadie te lo puede dar, eso es algo personal tuyo. Y tenemos que tener bastante cuidado con ello para que no se nos suba el enemigo. Vivimos tiempos donde el diablo quiere gobernar y quiere dar autoridad a personas vulnerables, no débiles. Diga el débil, fuerte soy. Y muchos hemos sido débiles, pero ahora somos fuertes en Cristo Jesús. Tenemos autoridad de parte de Dios. Yo ya no soy débil delante del diablo, yo soy fuerte delante del diablo. Pero quiere buscar autoridades vulnerables, autoridades que, como he dicho antes, se dejan llevar por otros consejeros que no son primeramente el consejo de Dios o consejo de hermanos que viene de parte de Dios. Que vivimos por los movimientos de este mundo, es que en estos tiempos ya no es como antes, es que estos tiempos han de ser más permisivos, es que remar tiene que cambiar, es que tenemos ya que empezar a hacer cosas, porque es que si no vamos a tener problemas. Benditos problemas los que tengamos si vamos en el nombre del Señor. Pero buscan autoridades que sean vulnerables, manejables por el diablo, para poder ser guiados, ser manipulados, puedan poder ser guiados por las huestes de maldad. Y entrar en la autoridad en las iglesias, en la familia, autoridad en el hombre, en nosotros, en nuestra vida. Y ya no estoy hablando de una autoridad de un pastor, yo estoy hablando de una autoridad en tu propia vida. Yo pienso que la primera autoridad que podemos tener de parte de Dios es el dominio propio. El poder tener dominio propio para poder ser esos gobernantes, ser esos príncipes del Señor o esos mayordomos, como estamos compartiendo. Hace poco he tenido un caso de un hermano que bueno, ha tenido enfermedades en su vida por causa de su negligencia. Y veo que muchas veces no cuidamos el cuerpo, no cuidamos nuestra vida. Tenemos, pues no sé,
A veces hay, como hay en el ministerio, demasiadas cosas que son buenas, que son lícitas, mas no nos convienen. Y al final, pues no lo sé, debe decir algo tan natural. A veces cambiamos de metabolismo y a veces no podemos ni subirnos a un coche de lo gordos que estamos, de los obesos, del azúcar que tenemos, que se deriva en diabetes. Y al final no somos útiles. O en otras tantas cosas que son debilidades que hay en nuestra vida y que el diablo viene a entrar en nosotros. Y no es por años ni por tiempo, sino es por el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Estemos atentos a ello. Quiero acabar con un versículo que es en Esther, capítulo 9, versículo 29. Y nos habla la historia de Esther. Y en estos tiempos Dios nos ha hablado mucho en estos meses, que hemos tenido muchos ataques, seguimos teniendo muchas batallas. Y a mí el libro de Esther me ha hablado mucho. Me ha hablado, pues por lo que estoy hablando, ¿no? Por las huestes celestiales, por los gobernantes de las tinieblas, por los principados de potestad que se levantan, por los amanes que hay, esos consejeros del rey que dijeron: el pueblo judío quiere estar por encima de ti, no quieren cumplir las normas, no quieren cumplir las leyes. Daniel se rebeló y le dijeron de no orar, y él abrió la ventana y oraba las veces que hiciera falta. Por lo tanto, a mí me hablaba esta palabra, y en Esther 9:29 dice: y la reina Esther, ya al final de todo, cuando Amán se ahorca con la propia horca que hizo para poder ahorcar a todos los judíos, y el diablo no viene a zarandearnos, el diablo viene a matar, robar y destruir, y quiere ahorcarnos, pero al final se ahorcarán ellos mismos, porque Cristo está: solamente a Dios adorará y solamente a Dios servirá. No a Dios dirigirás, ni a Dios tendrás autoridad. Y nosotros tenemos a Dios en nuestra vida. Amén. Y la reina Esther, hija de Abihail y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Amén. Al final de todos los planes maléficos, de todo complot que hubo, de todas amenazas, de toda persecución, donde estaban atemorizados el pueblo judío, porque el plan que tiene el diablo es matar, robar y destruir, y quiere destruir por completo. Israel quiere ser destruida por completo. Israel se está defendiendo, pero en este mundo tan natural, pues Israel lo que está haciendo es un genocidio. Israel se está defendiendo porque quieren exterminarla. Igual que quieren, no es porque sea Israel, es porque es la hija de sus ojos, es el pueblo de Dios. Igual que nosotros somos el pueblo de Dios. ¿O qué somos? ¿Una institución solidaria? ¿Una institución natural? No, somos el pueblo de Dios, somos el ejército de Dios, somos sus hijos. Amén. Y por lo tanto, después el resultado fue de que con plena autoridad, que Dios no va a volver, el renuevo o la renovación que estamos hablando hoy es que Dios tiene que renovarnos para darnos de nuevo esa autoridad que viene delegada por parte de Él. Esa autoridad que tiene poder y que nos hace que podamos gobernar en el reino de Dios. Amén. Amén. Esta segunda carta referente a Purim. Purim es una fiesta solemne que lo que celebra es la victoria al complot del enemigo, a las artimañas, a las emboscadas, a todo lo que vienen contra nosotros, que a veces trae angustia, pero nosotros tenemos que celebrar y celebraremos, y lo celebramos cada día, la fiesta de Purim, que es la fiesta de la victoria de Jesús, porque Jesús venció. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.